Protopía. Los podcasts de Outliers School. Ideas para desaprender alrededor de la cultura digital, la comunicación y la educación. Protopía. Capítulo 14. Abril de 2019. Hola, soy Silvia Villalba desde México. En esta semana platiqué con Mariana Ludmila Cortés. Ella es fundadora de Edularity, un emprendimiento social que busca generar un cambio de paradigma en la educación tradicional formal y así lograr la transformación social a través del aprendizaje. El primer spin-off de Edularity es una revista digital y una plataforma de aprendizaje social en línea llamada Desescolarizados, que llega a más de 9,000 familias desescolarizadas en países de habla hispana. También es ex vicepresidenta de Desarrollo de Negocios de One Laptop Per Child, organización sin fin de lucro creada por el MIT. Se desempeña actualmente como embajadora regional de Educación para América Latina de la Asociación Británica de Blockchain y es miembro también del Consejo Consultivo de la Fundación SINADEP. En este podcast, Mariana nos comparte su visión en torno a una educación más allá de las escuelas, sobre la desescolarización y la posible adopción de soluciones abiertas y descentralizadas basadas en blockchain. Hola comunidad Outliers School, soy Mariana Ludmila Cortés desde la ciudad de Querétaro. Tenemos la firme creencia en Edularity de que el mundo en el futuro es completamente global, descentralizado, entre pares, sin fronteras, sin censura, abierto, neutral y con una visión completamente libre. Y desde esa idea trabajamos para que la educación se dé de la misma forma. Mariana, platícanos un poco sobre cómo ha sido el camino y el proceso que te ha llevado a profundizar en la educación alternativa, autodirigida y la desescolarización. Siempre he sido una rebelde de la educación. Efectivamente comencé como docente, pero también como mamá homeschooler, es decir, que mis hijas se educaron sin escuela. Entonces, por más de 20 años, no solo he traído las ideas pedagógicas, que es, digamos, un poco la ciencia de la enseñanza, ¿no? Sino también he puesto en práctica de primera mano el estudio de el aprendizaje como herramienta del individuo, como algo que el individuo trae de manera intrínseca. Y bueno, me he dado mucho a estudiar realmente lo que es la ciencia del aprendizaje también. Y a partir de que trabajaba como docente, también haciendo algunas alianzas con instituciones educativas a nivel mundial, terminé trabajando dentro de un proyecto muy conocido a nivel mundial que se llama One Laptop Per Child, o una laptop por cada niño. Se repartía aprendizaje, que no necesariamente educación, a través de unas computadoras a niños de países en vías de desarrollo. Entonces, a partir de este proyecto, también empiezo a estudiar un poco cuál es el impacto de la tecnología dentro del aprendizaje de los chicos, más allá, nuevamente, del impacto en la educación. Porque yo siempre trato de hacer mucho esta distinción de que aprendizaje no necesariamente es educación. Con todas estas aristas y contextos por los que me ha llevado la vida, de alguna manera sí he tenido la fortuna de entender que el aprendizaje es algo mucho más amplio. Digo, con One Laptop Per Child tuve la oportunidad de viajar por más de 40 países y tener un contacto con la educación y el aprendizaje desde el punto de vista gubernamental, políticas públicas y privadas y desde la sociedad civil. Y algo que me di cuenta es que había una constante en todo el mundo. Lo hicimos en África, lo hicimos en América Latina, y es que en todos estos países había el factor común de que la educación tradicional formal ya no estaba llenando las expectativas o de gobiernos
o de ciertas empresas que también a veces tienen que ver cómo se decide y cómo se define la educación de los niños. Entonces, algo que estaba sucediendo mucho últimamente es que las familias estaban tomando decisiones propias de cómo llevar la educación de manera autónoma, ya sea que muchos decidieran sacar a sus hijos de la escuela, pero después decían, ya lo saqué, ya no sé qué sigue, o no sé qué tipo de educación entregarle a mi hijo, no quiero que se salga de la escuela, pero no entiendo qué otras alternativas existen. Entonces me di la tarea de hacer muchas cosas. Una, de convertirme en una especie de puente entre proyectos o investigaciones para hacerlo llegar directamente a los docentes, a los educadores que están en el aula, que están impartiendo clases día a día, o a las propias familias que tienen una necesidad y hambre de conocimiento de qué sigue más allá de una ciencia de la enseñanza. Y por otro lado, bueno, Edularity también, digamos, para abarcar mucho, se concentra en proyectos que tienen que ver, sí, con tecnología, pero sobre todo con la reapropiación del aprendizaje. Protopía. Los podcasts de Outliers School. Una de tus reflexiones es que el blockchain y la educación podrían estar relacionados cuando se construye un futuro descentralizado. En este sentido, ¿en qué radica la adopción de esta tecnología cuando hablamos del aprendizaje? Cuando me pongo a investigar realmente qué es blockchain, que no es un sistema de manejo de monedas como muchos pueden llegar a pensar, es en realidad una plataforma de confianza, ¿no? En realidad, desde lo más fundamental, lo que blockchain tiene es un concepto de descentralización aplicada al valor de la comunicación de la humanidad, aplicada al intercambio de información o de conocimiento, etcétera. Entonces, cuando empiezo a investigar todo esto relacionado con tecnología y con lo que es blockchain, empiezo a ver muchas similitudes sobre lo que es realmente la reapropiación del aprendizaje, es decir, la descentralización de la educación, y cómo blockchain también lleva a esta idea de la descentralización de, digamos, si hablamos de Bitcoin, de la banca, pero que tienen el mismo concepto. Un tema que vi en particular es que la educación estaba siendo controlada por ciertas organizaciones con agenda. Algunas con toda la mejor intención, otras sin saberlo, tienen una agenda que están impulsando sobre cómo se debe de dar educación, qué tipo de información debe de venir en el currículum, y de alguna manera existe, queriendo o sin querer, una de adoctrinamiento entre los niños. Y con esto lo que voy es que la educación está siendo totalmente centralizada. Sin embargo, y como educación me refiero a como una educación completamente formativa, escolarizada y estandarizada. Ahora, si lo llevamos como educación desde un punto de vista más del nivel de aprendizaje, lo que realmente está sucediendo es que, por ejemplo, hay una investigadora que se llama Cecilia Weissman, y ella dice que estamos perdiendo a las nuevas generaciones en ambientes de aprendizaje mucho más relevantes. Y yo siempre hago esta comparación. En China hay muchas personas que están aprendiendo inglés o tratando de aprender inglés en aulas tradicionales, y pasan por el A1 y el B1 y el B2 y gramática, fonética y lo más tradicional. Cómo se enseña inglés. Sin embargo, los jóvenes están aprendiendo inglés fuera de las aulas porque van y cantan en Karaoke TV, porque empiezan a comunicarse en inglés o ven películas por streaming, ¿no?, en inglés, y tienen aplicaciones. Entonces realmente la revolución del aprendizaje está sucediendo fuera de las aulas, fuera de la centralización, fuera de las organizaciones que están tratando de entender cómo mejorar la educación. Siempre he pensado que la educación y los cambios y las revoluciones se dan desde lo que se dice en inglés un bottom-up, o de un abajo hacia arriba, y siempre sale realmente desde la sociedad. La gente es quien realmente da el cambio, ¿no? Los podcasts de Outliers School. Ideas para desaprender alrededor de la cultura digital, la comunicación y la educación.
¿Cuáles son los ejes que trabajan en Edularity como iniciativa para la reapropiación del aprendizaje? En realidad lo que estamos haciendo desde Edularity, más allá de llevar proyectos que tienen que ver con la reapropiación del aprendizaje, es concentrarnos en qué sí y qué no lleva la reapropiación del aprendizaje, incluyendo blockchain, incluyendo cualquier tecnología emergente. Y junto con esto, ahí es en donde se ligan las tres cosas principales o los tres pilares que hacemos en Edularity, que es el estudio, sí, del aprendizaje más allá, como ciencia del aprendizaje, no como ciencia de la enseñanza, la ruptura del paradigma. Otro pilar es cómo las tecnologías emergentes realmente pueden innovar si se construye la innovación encima de ellas, si se entienden realmente qué son y qué no son, cómo son constructoras o creadoras de creadores de información o de creadores de conocimiento versus consumidores. Y el otro pilar va totalmente dirigido a el sistema de complejidad, cómo se genera desde en uno mismo el conocimiento autogenerado o en un aula, en un grupo, en una ciudad o en el mundo, cómo de manera natural se puede ir replicando el aprendizaje que no necesariamente la educación. Outliers School, escuela itinerante de ideación ágil para resolver retos de cultura digital, comunicación y educación en Iberoamérica. El romper paradigmas nos orilla siempre a desaprender, que como ya lo hemos mencionado, en el aprendizaje es una constante. Mariana, para complementar y como parte de tus conclusiones, ¿cuáles serían las ideas a desaprender en torno a la adopción de tecnologías emergentes y en general de la descentralización? Cuando sale una tecnología nueva, llámala Internet, llámala inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data, siempre vas a escuchar, es que el Internet va a revolucionar la educación. Sucedió desde la radio va a revolucionar la educación, la televisión va a revolucionar la educación, el Internet va a revolucionar la educación y ahora todo el mundo piensa que la inteligencia artificial va a revolucionar la educación o que blockchain va... No se trata de poner la tecnología en el centro, se trata de entender la educación de una manera distinta y cuando empezamos a entender las ciencias del aprendizaje más allá que una pedagogía, y entendemos que el aprendizaje le pertenece al individuo, que el individuo es capaz de reapropiarse de su aprendizaje, de autodirigirse, de autogestionarse, entonces cualquier tecnología que le pongas encima es potenciadora, pero no sucede al revés. Incluso la tecnología puede ser un inhibidor enorme si pensamos que la tecnología va primero y después los contenidos o la información o la educación es lo que se pone sobre ella. Hay que reestructurar lo que nosotros entendemos como educación, hay que cambiar el paradigma de lo que sabemos que es la educación, lo que entendemos que es la educación y a partir de eso ponerle cualquier cosa encima. Si decimos que estamos haciendo blockchain en educación, lo que la mayoría está haciendo son universidades que están registrando sus carreras o sus diplomas simplemente en un registro de datos, nada más. Pero eso no va a revolucionar la educación. Estamos en la etapa de blockchain como cuando estábamos en la etapa temprana de Internet, antes de Google, cuando la gente de Google entendió realmente el potencial de Internet, entonces encima de Internet se creó o Google, o Facebook, o Amazon Web Services. Encima de la tecnología se crearon innovaciones. Y eso es un poco lo que se tiene que hacer con blockchain o con cualquier otra tecnología. Entenderla, es decir, leer libros en una computadora o llenar las aulas de computadoras para hacer lo mismo, simplemente es llevar libros mucho más caros. Y lo mismo va a ser con blockchain, ¿no? No se trata de hacer lo mismo y traer lo mismo, sino no hay realmente transformación. Igual tenemos que quitarnos de la idea, por ejemplo, en el caso educativo, que solo la escuela es la única solución,
pero no irse al otro extremo y decir que la educación sin escuela es la única buena solución. Cada individuo necesita y tiene respuestas y soluciones distintas, así en educación, pero también en el ámbito de la tecnología y en el ámbito de la descentralización, y hablo de transformación social y hablo de transformación digital. Para mí un tema muy fundamental desde la innovación, desde cualquier tema que quieras abordar, es romper las ideas y los paradigmas y los modelos mentales que traes por de fijo para que a partir de ahí no generes una disonancia cognitiva cuando te topes con una idea que no necesariamente habías encontrado antes y que no combine con lo que tú conocías. Por ejemplo, si en el ámbito de la desescolarización encontramos muchas personas que dicen que la única respuesta a la educación es la desescolarización absoluta, y mi respuesta es siempre no, no es así. Ya lo decía Alejandro Piscitelli en nuestro capítulo 10 de los podcasts sobre desaprender que hay una sola perspectiva y que pareciera que esto nos vuelve estáticos. ¿Crees que esto tenga que ver con la visión de que es la educación estandarizada o formal el único camino al mundo profesional? Ya estamos viviendo la cuarta revolución industrial y un cambio radical en los modelos de producción de la vida social se están sucediendo, y entonces se promueve que las nuevas tecnologías en realidad van a ser capaces de integrarse a las áreas físicas, digitales y biológicas, y a pesar, es la misma frase que decía Robert Hacker, nos seguimos educando pensando en que vamos a vivir en un mundo igual al 2005, y en realidad el mundo del 2030 al 2050 va a ser absolutamente diferente y va a necesitar cambio y actualización cada 4 meses, porque la información que vamos a tener va a quedar obsoleta cada 4 meses. En este sentido, sí hace falta el que desde ahí empezamos a romper la estructura, el paradigma de voy a salir de la escuela con un papel que me va a dar el valor para poder trabajar en una empresa en la que voy a estar 20 años. Ese modelo a la fecha ya tampoco existe. Protopía. Los podcasts de Outliers School.